Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Y todo mi interior es cautivado por tu amor. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Iglesia, buenos días, queremos darte la bienvenida y qué alegría que nos podamos unir nuevamente a través de este medio. El hecho que tú estés ahí esperando una palabra de parte de Dios denota que tienes hambre y sed de la palabra y el Señor se agrada de eso. Por eso queremos recordarte que en nuestra congregación hay grupos de amistad o grupos pequeños a los cuales te puedes unir y puedes seguir buscando ese crecimiento espiritual que anhelas y que desea tu corazón. La página web de nuestra congregación aparece en pantalla y ahí puedes ingresar y buscar los grupos diferentes que tenemos disponibles y te puedes unir al que más se acomode a ti. Esperamos que esta palabra que vas a escuchar te edifique y te fortalezca y que sigas avanzando con pasos firmes y con pasos llenos de fe. Hola familia, buen día para ti, buen día para toda tu familia también. Es un inmenso honor el que Dios nos da hoy de que nuevamente estemos aquí todos juntos en armonía, pues no presencialmente por razones obvias, pero sí estamos de corazón, conectados todos nosotros y a su vez conectados también con el Señor. Hoy Dios nos ha permitido la vida, hoy Dios nos ha permitido el tener también la salud, hoy Dios nos ha permitido el tener un corazón dispuesto a su mensaje, a su palabra, y esto es motivo de agradecimiento. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que viene haciendo. Él es nuestro sustento, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo, y creemos que en este día también Él nos va a dar una dosis de amor a través de su palabra. Él nos va a alinear según su propósito y Él va a mostrarnos una vez más que estamos en su plan, que Él tiene propósito con cada uno de nosotros. Qué bendición que estés aquí dispuesto para tomar esta palabra, y quiera Dios que en tu corazón esta palabra se haga vida y tú puedas también ponerla en práctica para que así, dando frutos de ella, glorifiquemos el nombre de nuestro amado Padre. Te voy a invitar a que oremos para colocar este tiempo en las manos del Señor y así el Espíritu Santo esté ministrando mientras que desarrollamos esta hermosa enseñanza. Padre mío, gracias te damos, Dios, por toda esta audiencia, Señor, virtual, por todas y cada una de las personas que se han conectado, las que se están conectando, las que se van a conectar, Dios mío. Sé tú, oh Dios, interviniendo, Padre, para que en el nombre de Jesús podamos ver tu gloria, Señor, a través de tu palabra. Quieras tú en este día, Señor, fortalecer al débil, consolar al afligido, Dios mío, sanar al enfermo. Quieras tú, oh Dios, levantar al caído, Señor, restaurar a aquel, Señor, que está, oh Dios, en tiempo, Señor, de aflicción, en tiempo de dolor. En el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, que tu gloria sea llenando toda la nación, todo el mundo, Padre mío. Pedimos de todo corazón que te glorifique, Señor, en cualquier lugar donde se esté predicando tu palabra, donde se esté predicando el Evangelio de Jesús, donde se esté predicando, oh Dios,
la palabra que es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a seguir y a servir, Señor, en tu obra, a ser fieles, oh Dios, en lo que tú nos has llamado, Padre. Quieras tú en este día, Señor, glorificarte, en este tiempo, Señor, el cual presentamos ante ti y levantamos nuestro corazón, Señor, delante de ti, para que, oh Dios, conforme a tu preciosa voluntad, Señor, tú hagas, oh Dios, lo que ya está en tu corazón. Así, oh Dios, te lo pedimos, creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a compartir de la palabra de Dios este mensaje que hemos titulado Haciendo uso de la toalla. Haciendo uso de la toalla, que está basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, del versículo 1 hasta el 5. Pero antes quisiera, desde luego, hacer un comentario en relación a que si hoy nos acercamos a Dios, creamos que Él es real, como dice su palabra, y que Él nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. Si creemos en su palabra, la vamos a recibir, no la vamos a rechazar. Y el que cree y recibe la palabra sabe y entiende que esa palabra produce vida. Así que hoy te animo para que te concentres, te animo para que valores la palabra de Dios como siempre lo has hecho. Ya estamos saliendo del tiempo de cuarentena. Ya de alguna manera algunos sectores de la economía se les ha dado permiso para ir poco a poco retomando actividades. Eso se requiere ya que salgamos de las casas en la medida en que el gobierno lo vaya autorizando, y si no toda la sociedad, pues gran parte de ella ya se tiene que estar preparando para salir de las casas, las familias, y para afrontar este gran reto. ¿Cuál reto? Bueno, el reto de reconstruir la economía, el reto de levantar las empresas, el reto de reconstruir la nación en su conjunto. Y para ello necesitamos saber cómo lo vamos a hacer. Y qué bueno que en este día nosotros nos enfoquemos en lo que dice Dios. Y lo que dice Dios está en la Biblia. Y por eso vamos a permitirnos leer Juan del capítulo 13, versículo 1 hasta el 5. Así dice el Señor en su preciosa palabra. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Amén a esta palabra. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Recuerden el título de la enseñanza, haciendo uso de la toalla. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, en primer lugar, encontramos que este capítulo 13 nos ofrece una estructura de todo el mensaje que queremos nosotros desarrollar. En primer lugar, hace parte de esa estructura los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Está Jesús, los discípulos, y la Biblia menciona en el verso 2 el plan del diablo a través de
Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús, y allí estaba. Esta reunión no fue con la multitud. Esta reunión tampoco fue para enseñarle nada a los fariseos ni a los líderes religiosos. Importante esto, esta reunión era para desarrollar unas enseñanzas con los discípulos únicamente. Número 2, el lugar y contexto. La Biblia menciona que fue en el aposento alto, que había sido preparado previamente según lo que el Señor había coordinado. Jesús está con sus discípulos momentos previos a celebrarse la cena de la Pascua. Y allí enseña varios temas de mucha importancia a sus discípulos. Toda vez que el maestro sabe que su tiempo se ha cumplido y tiene que prepararlos para que afronten lo que les viene. ¿Qué les viene? Ellos se van a enterar, van a ver, van a presenciar, van a experimentar cómo Jesús es capturado, pero además de eso, también cómo Jesús es crucificado. El tercer elemento de la estructura de este mensaje que ofrece el capítulo 13 es una verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús lo sabía todo. Y esta parte la vamos a desarrollar más adelante. El cuarto elemento es que hay un principio. ¿Y cuál es el principio? El capítulo 13 de este Evangelio según San Juan menciona que hay un principio que el Señor suelta en el versículo 16, cuando dice: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado mayor que quien lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Eso dice el versículo 16. Entonces, para dejar en el corazón de los discípulos este principio, el Señor hace una hermosa ilustración, un hermoso ejemplo, y es precisamente el lavado de los pies, que justamente no lo hizo como para establecer un ritual, no lo hizo como para establecer una ceremonia, sino que simplemente lo hizo para enseñar acerca de este principio. Además, hay un quinto elemento que es un mandamiento instante previo a la cruz. ¿El mandamiento cuál es? Está en el verso 34. Dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Este mandamiento fue precisamente como lo dije antes de ir Jesús a la cruz. Y también vale la pena comentar que hubo otro mandamiento después de la cruz, y fue justo después que Jesús resucitó, antes de ascender al cielo. Es el mandamiento que todos conocemos como la Gran Comisión, que lo registran los 4 evangelios. Así que aquí están los 5 elementos que hacen parte del mensaje que ofrece en todo el contexto del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. ¿En qué consiste la ilustración de tomar la toalla y hacer uso de ella? ¿En qué consiste? Dejando a un lado el manto y procediendo a lavar los pies. Pues bien, para tomar la toalla y hacer uso de ella hay que levantarse, según lo que hizo el Señor, y quitarse o despojarse del manto. Vamos a desmenuzar un poco más esto. Para hacerlo, vamos a desarrollarlo primero teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente. Jesús lo sabía todo. Y esto está desde los versículos 1 hasta el 3 de este capítulo 13. Impresiona la cantidad de veces o la cantidad de referencias bíblicas que se repiten con este término relacionado con que Jesús lo sabía todo, o él sabía, y las derivaciones de esta palabra, y además también los sinónimos. Esta palabra que se usa para denotar que Jesús sabía lo que había de suceder, sabía que él tenía que volver al Padre, etcétera, etcétera, tiene que ver con percibir, con reconocer, con entender.
con discernir, con estar al pendiente, con los ojos abiertos, con el observar fervientemente y de manera continua. Y vale la pena decir, en este tiempo se necesita que la iglesia, se necesita que los creyentes, que los discípulos de Jesús estemos con los ojos bien abiertos. Necesitamos discernir lo espiritual, necesitamos discernir los tiempos, necesitamos discernir lo que Dios quiere hacer realmente. Necesitamos buscar de Dios, tener tiempos de intimidad con el Señor. Noten que fue un tiempo de intimidad con los discípulos donde se suelta este principio y previo al principio se hace la ilustración del lavado de los pies. Así que mencionemos o revisemos los versículos donde se usa el término. En el versículo 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ahí está el término saber. En el versículo 2 dice que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el que lo entregaría. Bueno, y luego el verso 11 dice, porque sabía quién lo iba a entregar. O sea, aquí se está refiriendo en el versículo 11 a Jesús. Entonces Jesús sabía que el diablo tenía una participación, estaba usando a Judas Iscariote. Ese era el plan del enemigo para contribuir en llevar a la cruz o al arresto a Jesús. El versículo 3 dice, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y que de Dios había salido y a Dios volvía. Interesante esto, y vale la pena recalcar lo que dice en cuanto a que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, Jesús, lo que la Biblia está diciendo es que el Señor estaba facultado con poder y con gloria de parte de Dios. Además, hay otros versos que repiten el término relacionado con saber o conocer. El verso 12 dice, les dijo, ¿saben lo que les he hecho después de haberle lavado los pies y de habérselos secado con aquella toalla? Versículo 17 dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Si saben esto, serán dichosos, serán bendecidos si lo practican. El versículo 35 dice, en esto conocerán, el término saber, todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué notamos aquí? De todo lo anterior, es clave saber el nivel de conocer, el conocimiento, el entendimiento. Y es así, note que con respecto a la palabra, necesitamos conocer la palabra, necesitamos entender la palabra y necesitamos creer la palabra. Y al creer vamos a tener entonces pues mejor capacidad para comprender las cosas. Así que con respecto a la palabra, necesitamos primero que todo conocerla, y este conocer implica también entenderla. Si yo conozco la palabra, yo entonces tengo la posibilidad de entenderla, si la sé interpretar. Pero además, si la conozco y la entiendo, entonces ahora yo voy a poder tener las virtudes que me da la palabra. Y además de eso voy a poder tener fe. Y si yo conozco la palabra, la entiendo, la creo y ahora tengo las virtudes que me da la palabra, entonces yo voy a poder hacer lo que Dios me pide que haga. Entonces esto es importantísimo, como también es importante recalcar que a pesar de que Jesús sabía o tenía conocimiento y tenía el poder, la facultad de parte de Dios, de todas las cosas habían sido entregadas en sus manos, sin embargo, no se llenó de vanagloria, no se envaneció, no se llenó de soberbia. Por el contrario, ¿qué aconteció? Aconteció lo que ahora vamos a desarrollar. Es tiempo de levantarse. Note que ya desarrollamos de que Jesús lo sabía todo. Ahora
es tiempo de levantarse. Versículo 4 y el 5 habla de este aspecto. Jesús se levantó, pero además de eso se quitó el manto. Y número 3, hizo uso de la toalla, lavando los pies de los discípulos y luego secándolos. Ahora veamos parte por parte esto que hemos mencionado en relación al versículo 4 y 5. Levantarse. ¿Qué implica levantarse en este tiempo? Note que el Señor, a pesar de tener toda la facultad y el poder en sus manos de parte de Dios, Él no se levantó a gritar a los cuatro vientos: tengo el poder, tengo el conocimiento, lo sé todo, tengo la revelación. No. Dios no nos está llamando a eso a nosotros como iglesia, como creyentes, como discípulos. No nos está llamando a que gritemos: somos los más bendecidos, somos los primeros, somos los más competentes, somos los mejores, tenemos la revelación de Dios. No. El Señor nos está llamando a nosotros es a que seamos humildes. Note lo que hizo el Señor: se levantó, pero no se levantó a gritar prepotencia, soberbia, arrogancia. Se levantó, dice la palabra, a quitarse el manto. Ahora bien, tenemos entonces que desmenuzar qué implica quitarse el manto o la túnica. Ustedes saben muy bien que esa túnica estaba elaborada sin costura, era bordada de arriba hacia abajo. Se entiende que era una túnica especial, se entiende que era una túnica de gran valor, y precisamente la Biblia habla de que esa túnica, los soldados que crucificaron a Jesús no quisieron romperla, sino que hicieron entre ellos un sorteo para no destruirla porque tenía valor. Así que, ¿pero qué implica? ¿Cuál es el mensaje de que el Señor se quitó el manto, se quitó la túnica? Quiero que tengan en cuenta la secuencia de la lógica que la Biblia textualmente nos expresa. En primer lugar, Él se levantó, necesitamos levantarnos. Y ya dije para qué, no es para gritar soberbia, gritar que tenemos el conocimiento, gritar de que somos los número uno, no. Es, como el Señor lo hizo, levantarse para quitarse el manto. Quitarse el manto en este sentido es despojarse. ¿De qué? Bueno, despojarse de las posiciones, de la jerarquía, de los cargos, de los privilegios, de los honores. Mira, a nuestra sociedad, a nuestra nación, al mundo, la vamos a levantar nosotros, la vamos a reconstruir, la vamos a restaurar. La economía volverá a lograr los niveles que tenía antes, si nosotros entendemos que tenemos que levantarnos aquí, no de manera individual, sino de manera colectiva, levantarnos a servir, levantarnos con humildad, levantarnos. Las naciones están como corriendo, los gobiernos a nivel mundial están como corriendo con el tema de encontrar la vacuna, y ya hay competencia a ver de quién primero la encuentra. O sea, lo que Dios dice no es eso. Lo que Dios está diciendo es que Dios permita que gobernantes en el mundo tengan esta palabra, tengan esta actitud, levantarse no con el fin de decir somos los primeros, sino levantarse para quitarse, para despojarse ese conocimiento, para despojarse de que somos los mejores. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó a servir a los discípulos, y este es el mensaje que manda esta ilustración. Este es el mensaje: levantarnos a servir a los demás. Esto requiere doblegar el ego. Nosotros tenemos que poner a servir nuestro ego. Nuestro ego nos dice no a servir, no porque te humilla, no porque te rebajas, pero sabes lo que aquí Dios, a través de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, es todo lo contrario. Vamos a ser privilegiados, vamos a ser bendecidos, vamos a ser reconocidos en el cielo si nosotros nos quitamos el manto y procedemos ahora a hincarnos para tomar la toalla
y servir a los demás. Y en esto estamos, ¿sabes? Es tiempo de que los que están en lugares de privilegio entiendan que no es momento para decir yo tengo el título, yo tengo el diploma, yo tengo el conocimiento, yo tengo más academia. No, es tiempo para que todos, ricos y pobres, todos, intelectuales y no intelectuales, todos tengamos la actitud. El tema aquí es la actitud. El país será reconstruido en la medida en que nosotros todos tengamos la actitud de levantarnos, pero no individualmente, no en términos de competencia, sino levantarnos en términos de producir colectivamente, de servir a los demás, ¿sabes? Y esto está haciendo mucho daño. El tema es que no doblegamos el ego para servir, y el ego nos conduce a nosotros a no servir a los demás, sino a llenarnos nosotros mismos, y nos guía a la avaricia. Y ustedes saben muy bien que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor a las riquezas, al dinero, y muchos están liderando, muchos están en cargos o en posiciones de privilegio y precisamente no quieren servir a los demás, no piensan en los demás, no piensan en ayudar al que no tiene, no piensan en ayudar a aquel vecino que necesita ayuda, porque están conducidos, guiados, dominados por la avaricia. Y qué feo es esto, qué feo que por estar dominado por la avaricia estemos llegando a niveles de depravación, y a raíz de esto las cosas estén tan mal como están. Niveles de depravación que son orquestados inclusive por naciones que respaldan a organizaciones transnacionales que van en pos de aquello que Dios ha dicho que precisamente no hagamos. Por ejemplo, fomentar el tema del aborto y demás. Así que son tiempos donde nosotros tenemos que doblegar el ego y sacar de nosotros lo mejor para poder reconstruir lo más rápido nuestra nación. Lo tercero es que el Señor nos muestra que Él hizo uso de la toalla. O sea, no solamente se levantó, sino que Él se despojó del manto, de la túnica, y ahora toma una toalla y procede a lavar los pies. Y es lo que está en el versículo 5. Note que aquí el Señor nos está llevando ¿a qué? A la acción de servicio propiamente dicho. Y miren la posición que Él tomó, siendo que Él estaba en el trono de gloria al lado del Padre, dejó el trono de gloria, se hizo hombre como uno de nosotros, pero además de eso, aquí se hace como un esclavo. Toma la actitud de esclavo, porque era precisamente la costumbre de que cuando alguien era invitado a un lugar en esos tiempos, aquel invitado que llegaba, como se usaban las sandalias, pues obvio llegaban con los pies sucios, y había alguien designado, un esclavo, un siervo, que tenía que tomar una toalla, tenía que hincarse y con un recipiente de agua proceder a lavarle los pies a esos que llegaban a visitar, previo a ir a la cena, al banquete. De tal manera que nuestro Señor aquí está tomando esta actitud para dejar en el corazón de los discípulos lo que significa lavar los pies a los demás. El apóstol Pablo al respecto en Gálatas 5:13 nos dice: sírvanse por amor los unos a los otros. Y precisamente tiene que ver con esto: servir con amor, servir por amor los unos a los otros, hacerlo entregando lo mejor, hacerlo con pasión. En medio de esta pandemia vamos a ver con toda seguridad que si las personas adoptamos una actitud de servicio, las economías que están muy afectadas, que están muy, pero muy negativas, están en la peor condición que haya podido tener la economía de esas naciones, van a ser reconstruidas rápidamente aquellas que sus coterráneos, sus ciudadanos, se levanten,
dejen el orgullo, se despojen de los cargos, de las posiciones, de la jerarquía y adopten una actitud de servir por amor a los demás. Y esto debe comenzar con la iglesia. Si la iglesia lo hace, vamos entonces a meter en el mismo caudal al vecino, al de al lado. Vamos a meter en el mismo caudal a nuestro compañero de trabajo. Si nosotros nos disponemos para dar lo mejor, son tiempos donde inclusive tenemos que aportar de lo que Dios nos ha permitido conocer, de nuestras experiencias. Y si es gratis, gratis, pero que sea que lo que yo hago, que lo que yo aporte, no solamente lo haga pensando en que va a contribuir para que yo tenga un ingreso y poder sustentarme y sustentar mi familia. No, lo que yo hago tiene que ser con la visión de que va a construir para levantar una empresa, de que va a ser un ladrillo más para levantar una ciudad o un departamento o una nación o a todo el mundo. Pero tenemos que tener esta actitud de servir por amor a los demás. Servir por amor a los demás es la actitud. Y esto es lo que hoy Dios nos está diciendo. Nos está diciendo, note que desde el versículo número 1, dice que Él nos ama y nos amará hasta el fin. El Señor espera que sus discípulos sean solución y no problema. El Señor espera que su iglesia sea la que glorifique su nombre. La iglesia tiene un gran reto. Los cristianos tenemos un gran desafío y es ser parte de la solución. O aún mejor es presentar a Cristo como la solución para todo. Dios puede hacerlo. La Biblia nos muestra a nosotros diferentes historias, diferentes escenarios donde Dios obró y reconstruyó no un pueblo, sino naciones enteras. De la nada, Dios hizo mucho. Y ese es el Dios que estamos siguiendo. Ese es el Dios que estamos invocando. Ese es el Dios que hoy nos está hablando al corazón. Así que Dios quiere que nos amemos de corazón y con entrega. Que nos levantemos y nos despojemos de aquellas cosas que nos limitan, de aquellas cosas que nos restringen a servirle a otros, a hincarnos a nosotros, a otros, para, si es el caso, tomar, no simbólicamente, sino tomarlo ya en términos prácticos, tomar esa toalla. Hay muchas toallas que están sin usar en este momento. Hay muchas toallas que están allí colgadas en una cuerda y alguien tiene que tomarla. Hoy Dios te está diciendo, hay una toalla que tú tienes que tomar. Pero para ello te tienes que levantar. No levantarte para mostrar el orgullo y la soberbia de que eres el mejor, de que eres el más rico, de que eres el que más tiene, de que eres el que más mueve multitudes, el que más tiene seguidores. No. Dios quiere que los unos y los otros, todos nos levantemos con una actitud de servicio por amor a los otros. Y así los otros van a creer que somos discípulos de Jesús. Así los otros, mucha gente va a seguir al Señor por causa de lo que Dios hoy está hablando. Así que levantarnos y despojarnos de aquellas cosas que de alguna manera no nos permiten servir con libertad, despojarnos, creer de que Dios guarda de nosotros, creer de que Dios está con nosotros, creer lo que Jesús dijo, nos amará hasta el final. Así que hay que tomar la toalla del servicio y empecemos a lavar los pies de los demás, y es a servir a otras personas, a servir al que necesita ayuda, a servir a todo aquel que está necesitado tal vez de una palabra, de un consejo. Es tiempo de tomar la toalla. ¿Qué toalla tenemos que tomar? Bueno, cada uno tiene que mirar, pero hay toallas que están allí colgadas y cada uno tiene que levantarse y despojarse
quitarse el manto. El Señor se lo quitó. Por un momento se lo quitó. Él mismo se lo quitó. El manto de su posición de rey se lo quitó. Y tomó una toalla que era propia de los esclavos, de los siervos. ¿Qué toalla no estás tomando y es útil y es apremiante que la tomes? ¿Qué toalla? ¿Sabes? Si por algún motivo tenemos que salir a hacer una diligencia, gozando del privilegio del pico y cédula, qué bueno que estemos con la actitud de orientar a la gente en la calle, de darle una palabra de esperanza, de consuelo, de hablarle de Jesús como solución al problema espiritual que tiene el ser humano. Ahí están muchas toallas. La toalla de la oración, está haciendo uso de la toalla de la oración, de hincarte delante de Dios para clamar. Tenemos que hacer uso de las toallas, que son muchas toallas. Son muchas las toallas. El llamar a alguien y darle una palabra. El hacer reuniones virtuales para compartir el Evangelio de Jesús. Para ser discípulos. Son muchas toallas. Llama la atención. Y con esto terminamos. Que este fue un principio y un mandamiento dado antes del Señor ir a la cruz. Tiene mucha importancia. El último principio y el último mandamiento antes de ir a la cruz. Y Él dio ejemplo lavándole los pies a sus discípulos, que era lo que tenía ahí cerca. Tú tienes cerca a familiares. Tú tienes cerca a vecinos. Dios ha puesto cerca, tal vez físicamente no, pero sí virtualmente a mucha gente. Es tiempo de hacer uso de las toallas y así vamos a glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos, Dios, por esta enseñanza, por tu palabra. Permite, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos levantemos, no con soberbia, Señor, de decir somos los primeros, no con soberbia de decir somos los mejores, no con soberbia de decir tengo estos títulos o tengo más dinero, sino que nos levantemos, oh Dios, con la actitud que la hizo nuestro Señor Jesucristo, levantarse para quitarse y despojarse, Dios mío, de lo que era un privilegio, e hincarse tomando una toalla, Dios, para lavar a cada uno de sus discípulos los pies y secárselos uno a uno, Dios. Oh, mi Dios, qué ejemplo tan diciente de lo que es el servir con amor, el servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a que con amor en nuestro corazón podamos demostrar que amamos a los demás a través del servicio, Señor. Hay tanto por hacer, oh Dios mío. Hay tanta gente necesitada, Dios. Oh Dios, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Que el Señor les siga guiando y protegiendo. Les amamos. Esperamos que el mensaje que acabas de escuchar haya fortalecido y edificado tu vida. Queremos invitarte a que, como dice su palabra, seamos oidores y hacedores de ella. También queremos recordarte que puedes seguir enviando tus diezmos y ofrendas a la cuenta de ahorro que aparece en pantalla, y que así como Abraham y como Isaac tuvieron esa iniciativa de darle gracias a Dios, de levantar ofrenda a Dios en gratitud por todo lo que Él había hecho y por todo lo que le había bendecido, nosotros también tengamos esa misma actitud y nos mueva la devoción y el deseo profundo de ser parte del ensanche de su evangelio. Así que te amamos, te bendecimos y queremos que sigas conectados con nosotros en todas las plataformas y en todas las páginas que hemos dispuesto para que sigas escuchando palabra de Dios. Dios te bendiga.